Siena. Según una antigua leyenda, Siena fue fundada por Asquio y Senio, hijos de Remo, hermano de Rómulo, mítico fundador de Roma, sobre las 3 colinas que ocupa actualmente. Es cierto que en el periodo imperial fue súbdita de Roma con el nombre de Sena Julia. Este origen romano está relacionado con el emblema de la ciudad, la loba que amamantó a Rómulo y Remo. En realidad, Siena, como otras ciudades sobre colinas de la Toscana, fue primero un asentamiento etrusco, aproximadamente del 900 al 400 a.C. Luego, en la época del emperador Augusto, se convirtió en colonia romana. El primer documento que la menciona data del año 70. Algunos arqueólogos afirman que fue controlada durante una época por una tribu gala llamada los Senones. Siena no prosperó bajo el gobierno romano, no estaba cerca de ninguna de las principales calzadas y por lo tanto perdió oportunidades para comerciar. Su estatus insular significó que el cristianismo no penetró hasta el siglo IV y que no fue hasta que los lombardos invadieron Siena y el territorio que la rodea que empezó a conocer la prosperidad. Las familias aristocráticas más antiguas de Siena remontan sus antepasados a la época en que los lombardos se rindieron en el año 774 a Carlos Magno. En este momento la ciudad se vio invadida por una ola de supervisores francos que se casaron con la existente nobleza sienesa y dejó un legado que puede verse en las abadías que fundaron por el territorio sienés. No obstante, el poder feudal fue también crucial a la hora de modelar Siena tal como hoy la conocemos. Fue a principios del siglo XIII cuando se terminó la mayor parte de la construcción de la Catedral de Siena. También en esta época creció la importancia de la Plaza del Campo, hoy considerada uno de los más bellos espacios urbanos de Europa como centro de la vida secular. A principios del siglo XII, una comuna autogobernada reemplazó al anterior gobierno aristocrático. Los cónsules que gobernaban la república se fueron haciendo cada vez más intrusivos para el pueblo y el burgo fue ampliando su territorio a medida que los nobles feudales se doblegaban al poder urbano. La República de Siena, con sus luchas internas entre los nobles y el Partido Popular, estaba habitualmente enfrentada políticamente a su gran rival, Florencia, y fue en el siglo XIII predominantemente gibelina en oposición al papel güelfo asumido por Florencia. Este conflicto formó el telón de fondo de algunos episodios de la Divina Comedia de Dante. El 4 de septiembre de 1260, los gibelinos sieneses, apoyados por fuerzas del rey Manfredo de Sicilia, derrotaron a los güelfos florentinos en la batalla de Montaperti. A finales del siglo XIII, Siena pasó a los Visconti. En 1404 los Visconti fueron expulsados y se estableció un gobierno de 10 priores en alianza con Florencia contra el rey Ladislao I de Nápoles. Con la elección del sienés Pío II como papa, los Piccolomini y otras familias nobles pudieron regresar al gobierno, pero después de su muerte el control volvió a manos populares. Las facciones nobles regresaron a la ciudad con Pandolfo Petrucci en 1487 con el apoyo de Florencia y de Alfonso de Calabria. Petrucci ejerció poder efectivo sobre la ciudad hasta su muerte en 1512, favoreciendo las artes y las ciencias y defendiéndola de César Borgia. A Pandolfo le sucedió su hijo Borghese, quien fue expulsado por su primo Raffaello, ayudado por el Papa Medici León X. El último Petrucci fue Fabio, exiliado en 1523 por el pueblo de Siena. Se reanudó la lucha interna con la facción popular desbancando al partido Novesi, apoyado por Clemente VII. El emperador Carlos V se aprovechó de la caótica situación y puso una guarnición española en Siena. Los ciudadanos la expulsaron en 1552, aliándose con Francia. Esto era inaceptable para el emperador, que envió a su general, Gian Giacomo Medici, a asediarla con un ejército florentino imperial. El gobierno sienés confió su defensa a Piero Strozzi. Cuando se resultó derrotado en la batalla de Marciano, en agosto de 1554, se perdió toda esperanza de alivio.
Tras 18 meses de resistencia, se rindió a Florencia el 17 de abril de 1555, marcando el final de la República de Siena. El nuevo rey español Felipe II, que debió enorme suma a los Médici, lo cedió junto con una serie de fortalezas costeras anexadas a los presidios de la Toscana al Ducado de Florencia, futuro Gran Ducado de Toscana, al que perteneció hasta la unificación de Italia en el siglo XIX. La Siena actual tiene un aspecto aún muy parecido al que tenía en los siglos XIII y XIV.